Hola, soy Ireia Silvia y hoy estamos en el Centro Cívico Las Margaritas porque hay un acto del derecho al refugio. Vamos a ver si entrevistamos a alguien. Ahmad, ¿tú eres un refugiado de Sudán? Sí. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Cómo llegaste? Llegar aquí en España con avión, ¿Pero por qué tuviste que exiliarte? porque yo soy homosexual. Un amigo mío en Sudán han hacer un pasaporte falso a llegar aquí. Y una vez aquí, ¿cómo fue y qué pasó? Está bien, pero la gente un poco racista. Los primeros 6 meses estuviste en En un centro de los refugiados quedamos como 6 meses. Después salir en el centro, alquilar una habitación, como 6 meses, te dan un poco de ayuda, no mucho. En el centro también yo estaba a estudiar un curso corto de peluquería, de maquillaje. Después yo tengo solo el diploma, no tengo trabajo, un poco difícil, los dineros que te dan por nosotros está un poco para alquiler. Los refugiados tienen un poco de problema por los alquiler una habitación, por no hay contrato por trabajo. ¿Has estado todo el tiempo que has venido aquí en España o has tenido que ir a otros países? No, yo antes vivo en Holanda como un año. Cuando yo llegaba aquí en Madrid, me voy hasta Holanda. Vuelvo otra vez por tengo huella. Es Dublín. Se llama Dublín. Bueno, yo he participado este verano como voluntaria activista en Grecia, pero en Atenas, no en campos. Hemos participado en las llamadas squats, que son edificios que se han ocupado cedido para convertirse en edificios abandonados que se han convertido en las residencias de personas refugiadas que se han marchado de los campos porque se niegan a permanecer en estos llamados campos de refugiados en los que ni hay campo ni hay refugio, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pues bueno, los llamados campos de refugiados son estructuras, son espacios en los que la gente vive o bien en tiendas o bien en módulos prefabricados, los que intervienen en muchas ONGs y se cubren las llamadas necesidades básicas. La gente tiene comida, tiene agua y los más pequeños, en la mayoría de campos, tienen clases, pero más allá de eso no hay nada que hacer. La gente no tiene cocinas, la gente no puede básicamente hacer nada, están fuera de las ciudades, entonces tampoco se puede salir del campo y encontrar algo que hacer, ¿no? Es como un hastío vital porque bueno, es una espera que no se sabe a dónde va y en unas condiciones que al final para muchas personas no son una vida. La gente que viene refugiada a Europa, ¿tiene esa expectativa? ¿Sabe lo que va a ocurrir aquí? Para nada, la mayoría ha salido de sus países, mucha gente ya ha pasado por otros campos en países no europeos como en Turquía o en otros países. Bueno, yo hablo de la gente que ahora viene sobre todo de Siria, Afganistán e Irak, que es la población que más conozco, y bueno, inicialmente piensa que la llegada a Europa va a ser el gran cambio de sus vidas, ¿no? Después de un largo trayecto con muchas dificultades en los que se han visto sometidos a situaciones de gran vulnerabilidad, bueno, creen que la llegada va a ser mucho mejor. Ahora mismo hay una conciencia colectiva de que no es así, porque bueno, la gente habla, ¿no? Y ya llevan muchos meses en Grecia y ya la gente cada vez más ha asumido que Europa no es la cuna de los derechos ni la cuna de las oportunidades, pero inicialmente la mayoría de gente
tenía una gran expectativa del asilo europeo, ¿no? Buenas a todos, estamos con Alessandro Forina, antropólogo de la Universidad Complutense. ¿Cuál es tu visión de la crisis humanitaria que hay respecto a los refugiados? Más que crisis humanitaria, creo que es una crisis de política de la Unión Europea, una crisis de los derechos, donde la Unión Europea se está escaqueando de los acuerdos y los tratados que ha firmado hace tiempo comprometiéndose con el tema del asilo. ¿Asilo de refugiados sirios, pero aparte de otros países? ¿O? Sí, los refugiados no son solo sirios. O sea, la gran mayoría ahora mismo son sirios por la guerra que desde el 2011 lleva a Siria a esa situación terrible. Pero los refugiados son... Bueno, es que el término también refugiados es muy complicado. Pero también hay refugiados de Irak, Eritrea, Kosovo, Ucrania, hay de todas las nacionalidades. ¿Cómo consigue un refugiado, una vez que está en Europa, conseguir asilo? Con un buen abogado y con mucha suerte al final, porque es muy complicado. Solicitar asilo, bueno, las denegaciones son al 90%, por ejemplo en España. Tiene que ser una historia que tiene que ser la verdad, tiene que ser coherente y es muy complicado para una persona que ha vivido una guerra o situaciones de hambre, dificultad, ser muy coherente como lo entendemos nosotros. Y en el proceso en el que se estudia si se le va a dar asilo o no a esa persona ¿dónde está? Se supone que está en centros de acogida a refugiados, los CAR. Aquí en Madrid hay uno en Getafe, en Alcobendas y en Vallecas. Y está allí donde se supone que deben impartirle clases de español, de castellano, y le dan alojamiento, comida. Y si no, se van, si no le dan... Si no, a la calle. Si no, se va a la calle. ¿Qué crees que es lo que hay que hacer? Porque por un lado algunos dicen de acoger refugiados, pero por otro a lo mejor se están ayudando a esas mafias que están ayudando a los refugiados a subirse a un bote y a navegar por el Mediterráneo. Pues las mafias existen porque la Unión Europea ha creado unas fronteras tan cerradas que la única vía son las mafias. Si se diera un pasaje seguro para las personas que quieren llegar a Europa, las mafias ya no existen. ¿Por qué no se da? ¿Hay intereses económicos? No sé si hay intereses económicos, seguro sí, habrá intereses económicos, políticos, porque lo veis, ¿no? Se da siempre a la migración como el culpable de muchas cosas y eso hace que a los políticos, no hay políticos que digan más inmigración, nunca, porque eso no aporta votos. Estamos con Mauricio Valiente. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Desde tu punto de vista, desde la política, ¿cómo está el mundo de los refugiados en Europa? ¿Cómo se ve? Bueno, el derecho a obtener una protección es un derecho básico que está recogido en todas nuestras constituciones y desde el momento en el que eso no es una realidad, que las personas están muriendo en los mares, en las fronteras, el momento actual es un momento dramático, es un momento de negación de nuestra identidad. No se cumplen esos derechos, pero muchos podrán decir que tampoco se cumplen los derechos de muchos españoles o europeos. ¿Qué podrías decir? Bueno, yo creo que si no respetamos nuestros derechos es muy difícil respetar los derechos de los demás y que precisamente si hay algo que define a los derechos humanos es la universalidad y que no se trata de comparar la situación de uno u de otro, sino precisamente de decir que para ser coherentes, para ser justos, tenemos que al mismo tiempo garantizar derechos para todos, que es de lo que se trata. No se está defendiendo nunca una situación de privilegio. Lo que se está diciendo es atendamos con justicia a todas las personas, porque eso nos hará ser más libres y mejores ciudadanos y mejores personas. ¿Y cómo podemos garantizar esos derechos? ¿Qué es lo que tiene que hacer España o Europa? En primer lugar, hacer examen de conciencia. Buena parte de la crisis de refugiados ha estado causada por unas guerras y por unas agresiones bélicas que fueron un error. Bush, Aznar
Los gobernantes europeos, Blair, nos dijeron que esa intervención en Irak iba a ser el inicio de la democracia en Oriente. Lo que ha sido es un desastre de violencia, de desplazamiento forzado. Ese es nuestro primer deber, reconocer el error y nuestra responsabilidad. Más allá, las actuaciones de las grandes empresas, de los monopolios, están detrás de muchos desplazamientos de población. Y en segundo lugar, ser coherentes con lo que está en las leyes. Las leyes hay que cumplirlas y hay que permitir un acceso seguro de las personas refugiadas. Hay unos cupos que estableció la Unión Europea que no se han cumplido. Yo no soy partidario del sistema de cupos, pero ni siquiera eso se ha cumplido. Por lo tanto, desde todos los sectores lo que hay que hacer es aplicarse el cuento, ser capaces de predicar y dar trigo. Y desde luego durante estos años nos ha dado trigo. Muchísimas gracias. ¿Dónde podremos encontrar más información sobre esto que hablas? Porque es bastante complejo. Mira, hay una información objetiva y además clara, que es la que ofrece Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ofrece datos estadísticos en su propia web, que es www.acnur.es, y ahí, sin ningún tipo de tamiz ideológico, se van a encontrar los datos crudos de lo que es el desplazamiento forzado y nos abrirá los ojos. Muchísimas gracias. A ti.